Buena jornada para todos. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de un encuentro que es importante para justamente plantearnos nuevas ideas, nuevas opciones. ¿Qué va a pasar con nuestra salud, con nuestros aparatos sanitarios en cada uno de los lugares donde vivimos? ¿Cómo vamos a afrontar lo económico ya en este periodo que se plantea como post-pandémico? La red de intelectuales va a estar discutiendo hoy esta situación regional COVID-19. Preguntamos si aumentar la integración justamente nos va a fortalecer en esta coyuntura. ¿Cómo se pueden empezar a mover justamente esas acciones desde nuestros pueblos y con nuestras visiones? También nos resulta un punto interesante para mostrar. Tenemos presencia en Twitter, allí la invitación para que ustedes empiecen a participar, a debatir, a sumar su punto de vista. Y también tenemos presencia en Instagram, así que están todos invitados a partir de este momento. ¿Qué dice Prensa Latina? Red en Defensa de la Humanidad analizará el mundo post-pandemia. El encuentro marca el inicio de un ciclo de programas destinados a analizar los grandes desafíos de nuestros pueblos en pos de la conquista de una humanidad más justa. El debate comenzará con el análisis sobre esta post-pandemia, por ser el tema que más preocupa al mundo actualmente. También se evaluarán posiciones que muestran un declive del modelo neoliberal, el agotamiento del capitalismo como opción de vida, como organización del mundo y acerca de la reafirmación de la defensa del Estado en contraposición con la visión liberal. Además, Telam, medio de comunicación de Argentina, plantea Estados Unidos y Brasil rompieron récords y profundizaron el avance del COVID-19 en América. Washington, que superó la barrera de las 100.000 muertes, y Brasilia, que sobrepasó los 411.000 contagios y los 25.000 decesos, se consolidaron como los dos países más afectados y profundizaron el impacto de la pandemia en nuestro suelo, en nuestro continente, en nuestra América. Perú volvió a anotar un récord de contagios nuevos, casi 136.000 casos y 4.000 muertes. Y Chile, el gobierno anunció este miércoles extensión por 7 días de cuarentena total en lo que llaman el Gran Santiago, el cordón social que cubre justamente a la capital. Iba a vencer este viernes próximo la decisión gubernamental de aplicar cuarentena, pero como no cede la ola de casos positivos, hay más de 80.000, decidieron ir por una semana más. Ecuador es otro de los países más castigados por la pandemia. Se acercaba a los 40.000 casos y registraba cerca de 3.300 fallecidos por el virus. Fíjense además este siguiente punto. Ya empezamos a abrir y a prepararnos para el espacio del análisis. Vamos a ver también nuestra pregunta en Twitter a esta hora, allí activa, para en ese universo de redes sociales empezar a participar y a conocer un poco más de este tema. Decimos, Red de intelectuales discute la situación regional COVID-19. ¿Aumentar la integración nos fortalecerá en esta coyuntura? Y ustedes tienen la opción de decir sí, no, no sé o siempre. Fíjense que hasta ahora el sí es el que prevalece. Me acompaña entonces Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Le damos la bienvenida y ya abrimos el espacio de análisis. Atilio, ¿cómo estás? Buena jornada. Buen día, ¿cómo estás? Gracias, Marcela. Buen día. Muy bien, con un tema muy interesante por delante, porque el mismo día en el cual nuestra corresponsal en China nos espera para ir sobre este punto donde las autoridades chinas dan un compás de alerta ante la relación con Estados Unidos, como en Cuba hoy los que queremos otro mundo y aspiramos a otro mundo posible donde nuestras opiniones y nuestras voces estén presentes, también late al mismo tiempo esta visión, y que ya no es solamente ideología, sino esta forma de vivir la vida, que me parece que es un compendio mucho más amplio. Cómo estas visiones, digamos, aparecen y están allí en plena puja. Me parece que es un punto interesante para empezar. ¿Qué opinas, Atilio? Mira, creo que sí, creo que, a ver, la pandemia es un acontecimiento único, ¿verdad?, en la historia. No hay nada parecido a esto. O sea, nosotros tal vez no tenemos conciencia del momento que estamos viviendo, pero si uno hace un recorrido por la historia de la humanidad desde los tiempos más remotos, nunca pasó una cosa como esta. Que si plagas y pandemias hubo muchas, pero del alcance que tiene esta, de la cobertura mundial que tiene esta, de la rapidez
además con que este virus se contagia, se propaga, no hay ningún antecedente histórico. O sea, somos testigos, Marcela, de un acontecimiento único. Te pongo un solo dato, la peste negra, ¿verdad?, la cual se habla mucho en Europa, a mediados del siglo XIV, demoró 4 años en cubrir apenas Europa. Imagínate, esto en menos de 4 semanas cubrió todo el mundo. Entonces estamos ante una situación tremenda, nueva, que nos coloca frente a un dilema, ¿no es cierto? O sea, o seguimos como antes, y por eso alguna gente dice, bueno, volvamos a la normalidad. La normalidad es justamente lo que provocó todo esto, ¿verdad? O ensayamos algo nuevo. Y yo creo que evidentemente la única respuesta sensata acá es ver de qué manera podemos ensayar algo diferente, y ese algo diferente quiere decir archivar de una manera definitiva lo que había sido, digamos, una especie de creencia indiscutible del periodo anterior, ese mundo que se está cayendo en pedazos, en Estados Unidos con más de 100.000 muertos, etcétera. Es pensar de que los problemas de la salud pública, los problemas del bienestar social pueden ser resueltos por el mercado. Eso fue, digamos, el leitmotiv de todo el periodo de predominio de las ideas neoliberales, que ahora están en profundo descrédito, no entre nosotros que hemos sido siempre críticos, pero por ejemplo cuando tú ves que un periódico como el New York Times, ¿verdad?, hace ya un mes largo, saca un editorial tremendo, que podría haberlo firmado yo o tú o cualquiera de la gente que colaboramos con Telesur, diciendo que lo que ha ocurrido en Estados Unidos demuestra la alucinación, dice, la visión quimérica, así usan la palabra esa, quimérica, que hemos tenido de pensar que los problemas de la salud podrían ser resueltos debido a las iniciativas del mercado. Entonces es evidente que el mundo que se viene después va a ser un mundo que va a tener una presencia mucho más activa del Estado, que antes era muy cuestionada, ¿verdad?, porque cuando uno aumentaba el gasto público, un gobierno se lo acusaba de populista, de esto, de lo otro, todo eso se acaba. Vamos hacia una modificación en la ecuación entre Estado y mercado a favor del primero y en desmedro del segundo. Vamos hacia una desmercantilización de ciertas cuestiones, que es muy importante. La salud ya no puede ser más considerada como un privilegio y de algo que se adquiere en el mercado. Si tienes dinero te pagas tu seguro médico, y si no te rezas al buen Dios para que te dé vida y salud, sino que la salud pasa a ser un imperativo de los gobiernos, y esto requiere gobiernos con una mayor presencia del Estado, y esto requiere un Estado que tenga capacidad de cobrar impuestos a los más ricos, que es un tema, ¿verdad?, que en América Latina siempre ha sido objeto de enormes discusiones, porque acá, a ver, para que la señora Angela Merkel, que no la podemos caracterizar como chavista, precisamente, ¿verdad?, diga que en América Latina los ricos no quieren pagar impuestos. Lo dijo ella, o sea, no es Atilio Borón que acá en tu programa te dice. Ella dijo, el problema de América Latina, uno de los problemas, es que allá sus ricos no quieren pagar impuestos. Claro, cuando tú ves lo que pagan acá en América Latina, ¿no es cierto?, o acá en la Argentina, los comparas con lo que pagan las ganancias empresarias en países como Alemania, que pagan del orden del 45-50%, cuando acá apenas sí pagan, porque tienen mecanismos de ilusión, de corrupción, de evasión, de todo tipo, paraísos fiscales. Acá no te llegan a pagar más del 10, 12, 15%. Entonces es evidente que ese estado de cosas se tiene que acabar, porque si no el Estado, que va a tener que tener nuevas responsabilidades muy importantes ahora, no las va a poder cumplir, y si no las cumple estamos ante un riesgo muy serio de una proliferación de estallidos sociales de protesta, porque el malestar que hay en la población ante una situación como esta, ¿verdad?, es muy, muy grande en todo el mundo, ¿verdad?, porque la gente, bueno, puede aguantar una cuarentena, pero acá, por ejemplo, en países como la Argentina ya son casi 70 días, y por suerte hay un gobierno que ha respondido tratando de hacer llegar a la gente que está confinada recursos, alimentos, productos de limpieza, etcétera. Pero en otros países eso se ha disparado por completo. Toma el caso de Brasil,
Brasil, ¿verdad? Brasil está cruzando la frontera a los 25.000 muertos, en Argentina hay 500. O sea, acá te muestra un poco cómo hay una diferencia del impacto de esta pandemia en función de la política. Y yo siempre ahora estoy citando, cuando me hacen preguntas como esta, ya redondeo la idea, ¿verdad? El debate entre Bill Clinton y George Bush padre, cuando en un momento determinado Clinton le dice a Bush, es la economía, estúpido, así le dicen, ¿no es cierto? Así, de una manera bien cortés. Bueno, yo digo, cuando uno analiza por qué en un país hay 25.000 muertos y en otros hay 500, la respuesta es la política, estúpido. La política es una política que fortalece el Estado, que mete al Estado en la defensa de la salud pública, que hace que el Estado asuma el cuidado de las poblaciones más vulnerables, y entonces tienes como resultado una tasa de mortalidad muy baja por comparación con la de un país vecino que tiene una tasa que es infinitamente superior. Entonces, por eso creo que es otro mundo el que se viene, y creo que va a ser muy interesante la mesa de esta noche, ¿no?, para explorar todo esto. Sabes que hace algunos días el suplemento económico de Página 12, Cash, publicaba una entrevista a Alex Cobham, donde el titular de por sí ya era muy llamativo. La entrevista es muy recomendable para leer. Sabes que siempre cuando estamos en debate nos gusta sumar bibliografía, Atilio. Llevo ahora ese titular a pantalla. Este hombre, que es el director de Tax Justice, dice: las compañías que ganaban con el coronavirus deberían pagar un impuesto especial. Él asegura que el Estado está creando las condiciones para que algunas empresas tengan grandes ganancias y al mismo tiempo está gastando para lidiar con la crisis. Creo que también es un punto súper interesante a propósito de este punto que ya abrías con las declaraciones de Angela Merkel. Atilio. Claro, porque yo creo que, fíjate que para enfrentar todo esto, tú tienes varios problemas. Primero, el costo tremendo de enfrentar la pandemia. Costo quiere decir medicamentos, equipos, camas, ventiladores, mascarillas, batas para los médicos, guantes. Fíjate que hay mucha gente, mucho personal médico que ha muerto en los países de América Latina. Realmente habría que rendir un homenaje a esos heroicos luchadores que fueron así a mano limpia, ¿verdad?, sin los recursos que el Estado tendría que haberles ofrecido y que pagaron con sus vidas el combate en contra del COVID-19. Entonces, van a necesitar un Estado con mucho más recursos. Y como dice muy bien este señor, el tema acá de la evasión fiscal, ¿no es cierto?, de los paraísos fiscales, es un tema gravísimo, porque los Estados son pobres en gran medida porque los ricos no pagan los impuestos que deben pagar, y porque por otra parte existen toda una red de paraísos fiscales, o mejor dicho, guaridas, porque son guaridas de malhechores, guaridas fiscales que están patrocinadas por los principales gobiernos del mundo libre, así entre comillas, ¿verdad? Porque fíjate qué casualidad, las guaridas fiscales en su mayoría de los casos están en Europa o en las viejas dependencias coloniales europeas, como que son las Islas Caimán, para poner un ejemplo, o las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? O inclusive en el territorio de Estados Unidos. Delaware es un paraíso fiscal, por ejemplo, que es un estado que está a escasos 100 kilómetros de Washington, es un paraíso fiscal absoluto. Podés abrir una cuenta ahí, millonaria, sin ninguna pregunta molesta, ni siquiera tenés que personarte para allá, lo haces todo por correo, secreto absoluto. Entonces, claro, es todo un sistema preparado para que los ricos no paguen sus impuestos. Y eso te explica por qué hoy el 1% más rico de la población mundial tiene más riqueza que el 99% de la población del mundo. Esto no hubiera sido posible si no hubieran existido estos dispositivos que permiten fugar dinero, esconder ese dinero, no pagar los impuestos a los gobiernos, y el resultado es que los gobiernos se encuentran entonces maniatados para a enfrentar una crisis. Y ojo, yo digo una cosa, Marcela, no es por alarmismo, pero conectemos cuáles fueron una de las grandes noticias del año pasado, que tiene que ver también con estos fenómenos naturales. Incendios por todo el planeta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se incendia Australia, se incendia Brasil, se incendia Bolivia, se incendia California. ¿Todo eso es casualidad? No,
el efecto predatorio del capitalismo, ¿verdad?, que está agrediendo a la naturaleza de una manera salvaje, y entonces uno de los resultados son los incendios, otro de los resultados es este salto de este virus que aparentemente estaba confinado a una especie animal, los murciélagos, en algunos de los países asiáticos, no se sabe si China o qué, y producto de esa agresión al medio ambiente, ahí se produce lo que los epidemiólogos llaman un salto de especie, y lo que antes afectaba solamente a una especie animal, ¿verdad?, afecta ahora a otra especie animal un poco más evolucionado que la especie humana. Pero esto tiene que ver con un sistema económico-social que es el capitalismo, que ha hecho de la naturaleza un bien de lucro, un objeto de lucro, que ha hecho de la salud de la gente un bien de lucro y de especulación. Entonces esto evidentemente no puede seguir, y creo que no va a seguir en el mundo que se viene. Quiero ir ahora de lleno a lo que va a pasar con este encuentro de la red de intelectuales. Quiero mostrar en pantalla, permíteme, Atilio, un segundo nada más, Granma. Granma tiene una publicación súper interesante, titula El descrédito que anima, cae sobre sus cabezas, el descrédito que animan, porque dice, mientras médicos cubanos regresan de Italia y Andorra luego de haber brindado servicios evaluados en ambos países como propios de un personal altamente calificado, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos no cesan en su campaña de descrédito a la colaboración. Sería bueno ir entonces hoy desde La Habana, desde el evento en el cual van a estar debatiendo este escenario post-pandemia, también tener en claro esto y a ver cómo nos salimos y cómo esos flujos ilícitos a nivel mundial los reclamamos, y cómo nuevamente levantamos las manos ante las multinacionales que si sale vacuna ya también tienen allí sus amenazas abiertas. Hay mucho para compartir, Atilio. Sí, Simón, y además fíjate que hay una clave para todos nuestros países, que es tratar de reconstruir la unidad de los países latinoamericanos, que fue, digamos, el gran proyecto de inicio de este siglo, en donde el comandante Hugo Chávez Frías fue uno de los principales arquitectos y constructores, que encontró luego el acompañamiento de Néstor Kirchner, de Lula, de Evo, de Correa, de Tabaré, de Pepe, etcétera, ¿verdad?, en todo el continente. Pero la derecha, cuando lanzó su gran contraofensiva, que terminó por tumbar a Dilma Rousseff, a Lugo, ¿no es cierto?, ahora recientemente a Evo Morales, y de alguna manera manejarse como para lograr el triunfo increíble de Mauricio Macri en el 2015, que tanto daño le ha hecho a la Argentina y a la región, han logrado fragmentar por completo nuestros países. Fíjate que esto, una manera de combatir la pandemia sería la de coordinar las respuestas de los ministerios de salud de los distintos países de la región. En la Argentina veníamos tan mal, luego del experimento neoliberal de Mauricio Macri, que hasta había degradado el Ministerio de la Salud, se había convertido en una Secretaría de Estado, le había restado importancia. ¿Por qué? Porque en esta concepción neoliberal, que Macri representa muy bien, la salud es un negocio. Entonces, ¿para qué tener un ministerio? Había una Secretaría de Salud Pública. Imagínate, en un país como la Argentina, que fue pionero en eso. La Argentina fue de los primeros países a comienzos del siglo XX en impulsar un programa de vacunación universal para los niños, ¿verdad? Y sin embargo retrocedimos casi un siglo con Macri. Ahora estamos retomando camino, pero para lo de hoy, importante sería la coordinación de las estrategias de combate en contra del coronavirus entre todos los países de la región, porque me parece que no tiene mucho sentido pensar esto en términos nacionales, porque el virus no respeta fronteras, no lleva pasaporte ni pide permiso. Entonces, nosotros tenemos la Argentina, y nosotros, no solo nosotros, en Paraguay y Uruguay tenemos problemas muy graves, porque ese gran foco de la pandemia, que es Brasil, puede fácilmente desbordarse hacia países vecinos como Paraguay, Uruguay y la Argentina.
Y ahí tenemos una dificultad que puede llegar a ser muy seria. También se puede desbordar hacia Bolivia, ¿verdad? Y digo porque la zona más poblada de Brasil es el sur. Tiene fronteras ahí en el norte con Venezuela, pero ahí casi no hay población. Entonces, se necesita una coordinación internacional de todo esto. Pero bueno, es muy difícil porque Estados Unidos siempre ha insistido en que los países de América Latina preservemos nuestras identidades. Ellos dicen así, ¿no es cierto? En realidad no quieren que preservemos nuestras identidades, sino nuestro aislamiento, que no actuemos en concierto, pero yo creo que para la salida de la crisis vamos a tener que pensar inevitablemente en un esquema de coordinación internacional, comenzando por Sudamérica y luego, si tenemos posibilidades, hacer la recreación de nuevo de la CELAC, que ha sido atacada por todos estos gobiernos de derecha que como una plaga se han extendido por la región. Muchas gracias, Atilio, por este tiempo. Hablabas de países, mapas, pasaportes, así que allí me voy justamente a ese plano que nos gusta tanto y que también le gustaba tanto a Hugo Chávez, todo lo que es la cartografía. Hemos preparado un mapa de países, alertando cada uno de los casos justamente, y vamos a quedarnos en las situaciones, no solo de crítica sanitaria, de crisis política, de crisis económica. Vamos a unir estos puntos. En primer lugar, les mostramos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las cifras de contagios se ubican en 1.692.786. Además de presentar este país índices altos de asesinatos por armas de fuego, es el mayor consumidor de drogas del mundo, hay discriminación migratoria y contaminación, y también es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Me voy a Brasil, segundo en la región americana, 391.222 contagios. Además tiene altas cifras de desempleo. Desde la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro, la crisis política se ha agudizado. Así también se han agudizado los actos de corrupción. Sigo con Colombia, con 23.003 contagios hasta la fecha, altos porcentajes de pobreza y pobreza extrema. País sumergido en un conflicto armado por más de 50 años. País que tiene práctica ilegal de narcotráfico y presenta un exterminio de líderes sociales. Chile, 82.289 contagios. Desigualdad social, violación sistemática de los derechos humanos, atraviesa una crisis económica con las cuales el gobierno de Piñera todavía no encuentra cómo lidiar, porque le va aplicando las viejas recetas neoliberales que justamente lo que hacen es promover más esa crisis y profundizarla. Bolivia, 7.136 contagios, sufrió un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Luego de ese golpe hay persecución política contra el pueblo y discriminación social. En Perú hay 129.751 contagios, corrupción gubernamental que deriva en crisis política actualmente. Venezuela tiene control de contagios de COVID-19 en 1.211 casos, sometido a un bloqueo económico, persecución de activos por parte de Estados Unidos y con amenazas intervencionistas permanentes. Cuba mantiene controlada también los contagios, 1.974 casos se reportan, sometido a un bloqueo económico. Estamos hablando de que Estados Unidos por más de 50 años la tiene allí entre su garra justamente con continuas amenazas. Cada vez que Cuba intenta algo sale Estados Unidos con su vieja receta. Han tenido allí un panorama bien completo y bien amplio. Esto es lo que hoy van a abordar justamente Red de Intelectuales en este espacio de debate que van a protagonizar, buscando respuestas, soluciones y sobre todo apelando a Cuba y a su faro histórico, a ese legado inocultable que tiene la isla, y es su poder en el terreno de la industria farmacéutica, en el terreno de la dignidad, cada vez que envía justamente médicos a todo el mundo, ante la coyuntura que sea, siempre lista Cuba para dar una mano solidaria. Y allí nos vamos a la capital del país con Nayara Tardo. Cuando quieras, Naya, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? En efecto, para este jueves, la Red en Defensa de la Humanidad ha convocado un debate que tendrá como eje central el análisis sobre qué estará sucediendo en el planeta luego de que la pandemia causada por el nuevo coronavirus termine. Será un encuentro virtual en el que estarán participando diversos intelectuales. Desde Cuba estará participando el catedrático español Ignacio Ramonet, quien se encuentra en la isla desde que inició la pandemia de la COVID-19. También el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, entre otros intelectuales. Está previsto que este debate inicie a las 10 de la mañana, hora de Caracas, y en el mismo los participantes estarán reflexionando sobre el impacto múltiple y la repercusión de esta situación de pandemia, tanto en la economía como en la política y en la cultura, desde una perspectiva unitaria e inclusiva. Así lo ha dado a conocer el sitio oficial de la Red en Defensa de la Humanidad, que también ha anunciado que este encuentro será transmitido por el canal de YouTube y las redes sociales de la Red en Defensa de la Humanidad. Y es que la COVID-19 ha cambiado las formas de comunicarse, pensar y actuar de los ciudadanos en el mundo, pero también ha demostrado la fragilidad de algunos sistemas de varios países. Y precisamente sobre estos temas estará centrado este debate intelectual. Adelante. Gracias. Los países sancionados van buscando también su propia receta, cómo justamente interactuar, cómo en el escenario internacional hacer prevalecer su derecho. Leonel Retamal hasta ahora suma información, fortalecimiento energético, Irán, Venezuela. Sí, para el fin de mes, para el fin de semana se espera el arribo de los dos últimos buques petroleros provenientes de Irán que salieron desde el Golfo Pérsico y atravesaron todo el Océano Atlántico para llegar hasta Venezuela. Ya son 3 los buques que han arribado. Se trata del Fortune, el Forest y el Petunia, que ingresaron ya a aguas venezolanas. Han realizado su descarga de combustible en distintos centros refinadores de gasolina del país. Recordemos que las autoridades han indicado que este es un cargamento de combustible, pero también de insumos y repuestos para impulsar, para levantar la propia refinación de la industria nacional petrolera de Venezuela y poder así mantener la estabilidad del suministro de gasolina en el país, que se ha visto interrumpido, que se ha visto frenado en el último tiempo, según han denunciado, por las sanciones que busca la oposición de la extrema derecha liderada por Guaidó y también en connivencia con Estados Unidos, y esto ha afectado el suministro de gasolina en el país. Las autoridades también han destacado esta relación comercial entre ambos países, entre Irán y Venezuela, como un hecho histórico de profundización de estas relaciones bilaterales que abarca convenios energéticos, pero también tiene una raíz política, como una visión de ver el mundo como un mundo multipolar, multicéntrico, y por lo tanto el hecho de que ambos países estén sancionados actualmente con las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos agrega un componente especial a este tema. Y también Venezuela ha estado denunciando el hecho de que en el Banco de Inglaterra precisamente esté retenido el oro de Venezuela. Este es un oro avaluado en más de $1.000 millones, que Venezuela ha tratado de sacar de ahí, de movilizar para atender la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el Banco de Inglaterra también, movido por las presiones de estos grupos de la ultraderecha liderados por Guaidó, ha rechazado esta solicitud de Venezuela de girar este dinero al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ente que está facultando a Venezuela para que administre y gestione la ayuda necesaria para insumos, para medicamentos, para todo lo necesario para atacar la COVID-19 en el país. Esta es la denuncia que ha venido haciendo Venezuela y estaremos pendientes en las próximas horas de cómo avanza un juicio en los tribunales ingleses en que el país reclama el uso y derecho de este oro retenido en Gran Bretaña. Gracias, Leonel. Miren qué bueno. Chequeando redes, respondiéndoles, empezando a interactuar también. Vimos esta información que hace escasos minutos, 6 minutos, sube la Cancillería de Venezuela. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, para abordar las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentamos y que siguen vigentes aún en nuestros días. Miren qué bonita esa imagen que va justamente a esta hora sumando la Cancillería y poniendo aquí también el punto de atención. Cuando hablamos de salud, si hay salud desde casa y ahí el sostén que aportan las mujeres,
hablamos entonces de que esa salud se expande. Así van dándose las cosas y así es como lo planteamos siempre aquí, desde lo más chiquito a lo más grande. Siempre les comento esto. Y también es el Día Mundial de la Nutrición y ahí viene el exhorto justamente a todos los gobiernos y quienes tienen poder de acción económica de todo el mundo. ¿A qué? A hacer valer el derecho del ciudadano. Porque no hay buena alimentación si hay precios disparados de esos insumos. Si usted con lo que gana no alcanza a comprar la carne, el queso, la leche, los insumos, las frutas, la verdura, lo que necesita para alimentarse, ahí le estamos dando espacio al depredador. Ahí viene también la importancia de este día. Cancillería dice que suma esta información para incrementar la comprensión de los problemas y buscar soluciones en esta lucha contra el hambre. Esa lucha es crucial en este entorno de pandemia. Para eso también tenemos que prepararnos. Y por eso quienes siembran, quienes van por una agricultura familiar, por la agricultura sostenible, es que una vez que aparece el tema salud, cuidar la siembra, el espacio de tierra, la semilla, son todas acciones que están relacionadas con lo mismo. Ya estamos muy atentos y preparados para irnos a Cuba con la rueda de prensa que las autoridades sanitarias allí plantean. Vamos a ese espacio. Dirección Nacional de Epidemiología en nuestro país, a quien le doy el saludo, por supuesto, y también a nuestro colega y amigo Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Agdiel y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día a ustedes, a Abdiel y a todas las personas que nos siguen y parece que no se cansan todavía, porque creo que siguen todos los días. Bueno, muchas gracias. Nosotros hoy el día con la agradable noticia de tener un día más sin fallecidos en nuestro país. De todas formas, con el número de casos que se han ido confirmando, los contactos y demás, y algunos sospechosos, se mantienen en los hospitales 555 pacientes. En vigilancia 2, sospechoso 388, confirmados 165, y en la atención primaria de salud se vigilan por nuestros médicos, enfermeras y demás 1.684 personas. En el día de ayer se estudiaron 1.364 muestras para detectar el virus SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, en el IPK 400, en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Se procesaron 432 muestras en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 282, en el de Santiago de Cuba, 280, en el de Villa Clara, 113, y en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Hermanos Amejeira, 257. Como resultado de estas 1.364 muestras que se analizaron ayer, pues se confirmaron 5 personas con el virus y la COVID-19. De esta forma ya Cuba acumula 99.745 muestras analizadas y 1.983 personas han resultado positivas. Esto representa el 2% de las muestras analizadas. De los 9 casos que se confirmaron ayer, todos son cubanos, de ellos 8 son contactos de casos confirmados. Se acumulan de esta forma 1.737 personas de los 1.983 positivas que se han diagnosticado siendo contactos de casos confirmados, el 89,4%. De los 9 de ayer, 1 no se precisa la fuente de infección y se busca de todas formas, y se acumulan 73, el 3,7%. De todos los casos diagnosticados en Cuba, no se ha podido detectar la fuente de infección.
Mantenemos la misma cifra de 132 personas cuya fuente de infección ha sido en el exterior de nuestro país. De los 9 casos diagnosticados ayer, 4 del sexo femenino, hay 5 del masculino, discreto, pero bueno, un poquito mayor el del sexo masculino, y en el acumulado el 49,3% de los casos diagnosticados son del sexo femenino. Como es natural, el 49,3% de los casos diagnosticados en Cuba son del sexo femenino y el 50,7% del sexo masculino. 4 de los casos positivos que se diagnosticaron ayer son asintomáticos. Eso hay días que es más, hay días que es menos. En el día de ayer, de los 9, 4 son asintomáticos. De todas formas, en el acumulado, el 50,6% de las personas que se han diagnosticado en el momento del diagnóstico han sido asintomáticas. El grupo de edad afectado, o por lo menos con mayor número de casos, todos se concentran, hay 2 de los 9 casos entre 20 y 39 años y 7 entre 40 y 59 años de edad. En el día de ayer no se confirma ningún niño. Los casos pertenecen 8 a La Habana, el 88,8%, y 1 de la provincia de Matanzas. En el caso de la provincia de La Habana, 2 son del municipio Playa, 1 es del municipio Habana del Este, 1 es de San Miguel del Padrón, 1 de 10 de octubre, 1 de La Lisa, 1 de Boyeros y 1 de Arroyo Naranjo. Así son la distribución por municipio de los 8 casos confirmados en el día de ayer en la provincia de La Habana. Cuando vamos a la tasa de incidencia de casos confirmados con COVID-19 en nuestro país en los últimos 15 días, y las personas dirán, bueno, ¿y por qué no es mejor que diga el número de casos, el número absoluto? Pero creo que es bueno que nuestra población adquiera la cultura de que la tasa ayuda a uniformar el análisis, porque como es natural, si fuera por número absoluto, la mayor población está en La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara, y se supone que tengan más casos. Pero bueno, en esta enfermedad no solo influye la población, influye también los riesgos epidemiológicos que tenga cada territorio. De esta forma, la tasa de casos confirmados en Cuba por provincia en los últimos 15 días fue Matanzas en el primer lugar con una tasa de 8,47. Le sigue la provincia de La Habana con una tasa de 4,64. Son las 2 únicas provincias, claro, son las únicas que tienen casos en el día de ayer, que incrementan la tasa con respecto al día anterior. Ciego de Ávila con 0,69, Villa Clara 0,39, Artemisa y Las Tunas con 0,19, Pinar con 0,17, son provincias que disminuyen su tasa con respecto a días anteriores. Camagüey con 0,13, Granma con 0,12, mantienen la misma tasa, y de ahí para abajo, como digo yo, Santi Espíritu, Mayabeque, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo, un total de 7 provincias, no diagnostican casos de la COVID-19 en los últimos 15 días. Creo que es una noticia que a todos los que batallamos con esta enfermedad, y creo que batallamos todo el pueblo cubano, pues nos halaga, pero no nos permite confiar. De los 1.983 pacientes diagnosticados con esta enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados 165. Esos son los casos activos que se confirman en el día de ayer.
Me esclarece, que se me olvidó decir, que el caso de la provincia de Matanzas, que nos habíamos referido anteriormente, pertenece al municipio cabecera de la provincia de Matanzas. Yo les decía que de los 1.983 pacientes diagnosticados, 165 se mantienen ingresados. Esta es lo que le llaman los matemáticos, los epidemiólogos, los casos activos. Y un buen resultado, por lo menos, expresa la evolución de nuestros pacientes. De ellos, 164, o sea, el 99,4%, tienen una evolución clínica estable. Hoy estamos hablando de un grave. Creo que es la cifra más baja que hemos tenido en prácticamente toda la pandemia. Hay 2 evacuados, que siempre los mencionamos, y en el día de ayer se dieron 10 altas. Esto muy pegado, pero son 10 altas contra 9 ingresos, contra 9 confirmados. De todas formas, es un balance positivo, más altas que ingresados. Y ya se acumulan 1.734 pacientes que se han recuperado, que están incorporados a su vida, el 87,4%. Como dijimos anteriormente, hay un paciente grave que se encuentra en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana. Y un paciente que estaba ayer grave, aquí también en el Hospital Salvador Allende, pues su evolución fue favorable y pasó a el estado de cuidado. O sea, va hacia la recuperación. Con tasas de letalidad, ya refiriéndonos a los fallecidos, a los 82 fallecidos, Cuba tiene una tasa de 4,13%, una letalidad del 4,13%. Con esta letalidad, Cuba se sitúa en la región de las Américas en el lugar número 16, y en la región de las Américas la letalidad es de 5,79%. Eso hay que decir que hay 12 países que están por encima de la tasa de las Américas, con cifras muy elevadas. México, 10,91%, le sigue Ecuador con 8,57%, Canadá con 7,66%, Brasil con 6,27%, Estados Unidos con 5,88%, y en el Caribe, Antigua y Barbuda con una tasa de 12%, Trinidad y Tobago, Bahamas con 11%, y San Vicente y las Granadinas con 11,11%. Son de los países que tienen mayor letalidad en la región de las Américas. El mundo, hasta el 27 de mayo, ayer a las 12 de la noche, pues se mantenía en los 185 países con casos de COVID-19. Ya la cifra de casos confirmados supera los 5,5 millones, son 5.555.708 casos confirmados. Solo en el día de ayer se diagnosticaron 96.180 personas y solo en el día de ayer fallecieron 4.218 personas en el mundo, para un acumulado de 350.212 fallecidos. Eso da una letalidad, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, de un 6,3%. La región de las Américas ya aporta el 46,29% de los casos del mundo, al notificar en el día de ayer 53.122 casos confirmados, para un acumulado de 2 millones, ya supera los 2,5 millones, 2.571.974 personas que han sido confirmadas en la región de las Américas.
de fallecidos en nuestra región, pues 2.632, lo cual da un acumulado de 149.023 fallecidos y una letalidad de un 5,79%. Yo quería, con la situación del mundo, que además ayer se pusieron unas declaraciones de la doctora Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y bueno, uno dirá, bueno, es que hay algunos países que van controlando, pero realmente, como se expresa en este artículo que nos envió hoy el doctor Regalado del Centro de Seguridad Biológica, el coronavirus ha encontrado nuevos nichos. Cuando el de China y Europa se le estaba poniendo difícil gracias a las medidas de control, ha encontrado nuevos hábitats en América, Oriente Próximo y el sudeste asiático. La semana pasada ya superó 3 días los 100.000 casos diarios, el día 17, el 21 y 22 de mayo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se plantea es que entre el 10 y el 22 de mayo, a pesar de las medidas, a pesar del tiempo de evolución de la pandemia, a pesar de que ya se conozcan muchas cosas de la transmisión de esta enfermedad, pues en el mundo subieron el número de casos en un 24,5% en el sudeste asiático, con gigantes como la India e Indonesia, en un 81,7% en lo que la OMS llama el Mediterráneo Oeste, Oriente Próximo, Centro de Asia, en un 52,3%. Y en América, en las Américas en su conjunto, está subiendo un 34,1%. Este continente arrebató el 13 de mayo a Europa el primer puesto en el número de personas detectadas con el virus, aunque todavía no es el que más fallecidos ha registrado. Yo digo esto porque muchas veces cuando uno da los datos de Cuba y sobre todo estos resultados que tengamos, por ejemplo, 7 provincias que hace 15 días no confirman casos, bueno, pero ¿por qué no se elimina un grupo de medidas de restricción? Y creo que algunas de estas informaciones nos ayudan a darnos cuenta de la necesidad de mantener un grupo de restricciones, de seguir protegiéndonos, porque lejos de disminuir el mundo, va en incremento. Y nosotros no podemos estar ajenos al mundo. Además, son cifras muy alarmantes que demuestran que todavía no tiene ni remotamente el control de la enfermedad. Me disculpan si quizás me he demorado mucho, Héctor, pero creo que era importante porque ya la población dice, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar con estas medidas? Y creo que estas cosas a veces nos ayudan a entender algo. Arriba. Comenzamos, doctor, la ronda de preguntas. Acribillarme ahí. Primera pregunta, formulada por Radio Mayabén. Dejamos Cuba, nos vamos de inmediato con nuestra corresponsal en China, que ha reseñado lo siguiente. El ministro de Defensa del país, en un panel de discusión paralelo a la Asamblea Popular Nacional, dijo que la confrontación estratégica China-Estados Unidos ha entrado en un periodo de alto riesgo. Aquí entonces el reporte desde la Nación China. Hola, ¿qué tal, colega? Gracias por el contacto. Pues efectivamente las relaciones entre China y Estados Unidos están entrando en un terreno cada vez más peligroso y esa situación llevó al ministro de Defensa del gigante asiático Wei Fenghe a asegurar que la confrontación estratégica entre las dos naciones está entrando en un periodo cada vez más crítico, en un periodo de alto riesgo, sobre todo por la posición estadounidense de mantener su política de amenazas y su política de confrontación contra China. Pues en esta última jornada también se sucedieron otros acontecimientos y China rechazó tajantemente la solicitud de realizar una reunión en la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una reunión convocada, solicitada por los Estados Unidos para analizar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, una ley que se aprobó hoy en la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional de China. Pues
pues las autoridades de Beijing han dicho que los asuntos de Hong Kong son asuntos puramente internos de China, en los cuales no se admite injerencia extranjera ni de Estados Unidos ni de ninguna otra nación. Los vínculos se han tensado considerablemente durante las últimas jornadas, sobre todo relacionados con la aprobación en el Parlamento chino de esta ley relacionada con la seguridad nacional de Hong Kong, una ley que busca neutralizar los actos terroristas de secesión, de usurpación del poder del Estado, así como las injerencias extranjeras, y una ley que según las autoridades chinas respetará completamente los derechos, las libertades y el alto grado de autonomía de Hong Kong. Sin embargo, la víspera el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, comunicó al Congreso de la Nación que ya Hong Kong no podía declararse, no podía considerarse como un territorio totalmente autónomo de China, una decisión que de acuerdo con los analistas podría traer serias implicaciones comerciales y además, por supuesto, tensar aún más las relaciones entre China y Estados Unidos. Pues hasta aquí está la situación en estos momentos. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, Iram. Sí, pausa rápida, nos esperan otros temas. Reportajes Telesur presenta relatos de un exagente de la CIA que mantuvo su identidad en secreto durante años y que ha decidido revelar los datos sobre la injerencia estadounidense en Bolivia. Operación Gaveta. Sábado. Solo por Telesur. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó al Parlamento a luchar juntos contra la guerra económica y el terrorismo médico de Estados Unidos contra el país. Las declaraciones de Rouhani se dieron durante la sesión inaugural de la 11ª legislatura del Poder Legislativo iraní. Recordemos, mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear firmado entre potencias con Irán. Le impuso sanciones al país persa con el argumento de que Teherán seguía desarrollando armas nucleares. Las medidas coercitivas han impedido que el Banco Central de Irán pueda liquidar facturas de importación y de exportación, ya que esta entidad financiera fue desconectada del sistema internacional de pagos interbancarios en noviembre de 2018 por presiones de la administración Trump. Por otra parte, Rouhani dijo ayer que Irán se encuentra entre los países que han tenido éxito contra el coronavirus porque, según él, el gobierno fortaleció fundamentos del sistema médico. La fabricación de medicinas en Irán también es un punto interesante para ver. Mientras tanto, Boeing va a hacer recortes de personal. ¿Qué quiere decir esa frase tan bonita? Va a despedir gente. Ya el máximo ejecutivo de la compañía indicó que 6.770 trabajadores serán despedidos esta semana. La empresa asegura que aprobó la desvinculación voluntaria de más de 5.500 empleados que dejarían la compañía. Recordemos, abril pasado, Boeing anunciaba que reduciría su plantilla de más de 160.000 trabajadores en un 10%. ¿Cómo planeaba hacerlo? Separaciones voluntarias e involuntarias. El fabricante enfrenta hoy dos crisis al mismo tiempo. Por un lado, la pandemia y por otro lado, la puesta en tierra de sus Boeing 737 MAX, los cuales están inoperativos desde marzo 2019. Nicaragua está desarrollando un plan energético para usar las renovables hasta el año 2033. El presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica explicó que este programa estima que el corto, mediano y largo plazo el aumento de la demanda en sectores de producción, industrial y agroindustrial. Asimismo, Mansell indicó que con la estrategia se observa que plantas generadoras necesitan más tiempo, con prioridad en las fuentes de energía limpia.
El Ministerio del Sector señala se necesitan 600 megavatios en la cuenca del Río Grande de Matagalpa, 500 en la generación eólica. Detalló también esas cifras garantizan un plan confiable para los inversionistas. Cambiamos, tienen que ver las señas y cómo creen ellos que hacen deportes mientras me indican que se viene el running, que se viene el tenis, que se viene la pelota, y así desde aquí los voy esperando y sumando también para ver este momento. Abrimos con tenis. La Federación Británica organizará 4 torneos de forma consecutiva durante el mes de julio. Allí vamos con la información. La iniciativa se hará con la finalidad de paliar la suspensión del circuito profesional. Los campeonatos serán entre el 6 y 26 de julio en un lugar ubicado cerca de donde se juega la previa de Wimbledon. Los partidos se harán a puertas cerradas y se espera a jugadores de la talla de Andy Murray viviendo la acción. Cada uno de los eventos tendrá 32 tenistas divididos, hombres y mujeres. Se van a jugar también de viernes a domingo, incluido una competencia de dobles con 8 equipos dentro de este formato llamado Fast Food, que contempla sets más rápidos a 4 juegos y sin ventajas. Lo que se llama salir quemando, señores, que es lo que quieren asegurarse los puestos, justamente, no perder ese espacio del tenis. Ricardo Gareca, DT del seleccionado peruano de fútbol, contempla llamar a los jugadores de la liga local. Tiene esta medida ya tomada por la cuestión de la pandemia. Los futbolistas que están jugando en Europa no van a ser citados para comenzar las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La selección peruana está formada por jugadores que militan en equipos fuera de Perú y el DT argentino dice que está dispuesto a empezar ya con lo que tiene en casa las eliminatorias. Deporte de las alturas, torneo final de la Liga Endesa se hará en Valencia. Aparece también esta aprobación. Se estima que el torneo Express inicia a mediados del mes de junio. Falta poquito. Lo que permitirá que las instalaciones tengan mayor seguridad sanitaria. Valencia, de todas maneras, partía con ventaja. Tiene una gran capacidad hotelera. La situación sanitaria está algo mejor que en otras ciudades con las que estaban pujando para ser sede, caso Madrid. Las instalaciones que ponía a disposición el Valencia Basket, tanto en La Fonteta como en las 8 canchas de la Alquería. El torneo reunirá las mejores 12 franquicias clasificadas hasta que se vio interrumpida la competición por la pandemia. A todos muchas gracias. Sigan en sintonía.